Aquí nuevamente con el programa Gestionando Empresas. En esta oportunidad vamos a tratar el tema del control de inventarios. Es un tema de que muchas pymes y muchas empresas, para poder gestionar mejor las empresas y poder lograr un ahorro dentro de su gestión, tiene algunas incertidumbres, algunas dudas sobre este tema, para lo cual el día de hoy hemos invitado al ingeniero Juan de Dios Jara para que nos esclarezca estos temas. Y para empezar con una pregunta básica, ¿qué es inventario? Muy buenas tardes con todos. Bueno, sí, efectivamente, inventario es el control de existencias que hay en una organización. Definitivamente, cuando hablamos de control de existencias nos referimos a bienes tangibles, pero dadas también algunas necesidades, también referimos a bienes intangibles. Bajo esos criterios nosotros comenzamos a mapear, monitorizar este flujo de entradas y salidas de esas existencias y que pueden darse pues en distintos escenarios. Para pymes, de repente, los recursos más básicos, la tendencia más básica que puede tener en su economato, en su logística, en su movimiento de distribución, quizás para algunos escenarios, y para las empresas más grandes, obviamente, con las complejidades, los ítems y diferentes estilos de monitorización del mismo. ¿Ok? Cabe señalar que para hacer un buen inventario tenemos que tener un buen criterio, tanto en el análisis como la forma de cómo se muestra esta información de manera pulcra, de manera entendible, para que podamos tomar decisiones acordes en estos temas. Bien. Entonces, si hablamos ya de todo un sistema, ¿qué es un sistema de inventarios? Un sistema de control de inventarios es la regulación, el criterio, el eje focal de la organización con respecto al tema logístico. Por ejemplo, si hablamos de un sistema de inventarios, hablamos de obtener resultados, obviamente de acuerdo a las directrices que se ven dentro del planeamiento estratégico. También dentro de la cadena de suministro, si hablamos de empresas grandes. Si hablamos de pymes, hablamos también del estilo, la forma de cómo vamos a manejar esto y cómo vamos a tener siempre ese control diario, oportuno, pero también con las herramientas básicas pues, que nos dan en este sentido los sistemas. De la manera más compleja usamos un ERP, usamos también el SAP, y para lo que es pymes pues podemos usar todavía las herramientas que nos da Excel, obviamente, de todos los escenarios, y usando también con inteligencia de negocios, base de datos, podemos centralizar, hacer los inventarios y usar justamente el criterio de formulario escalar para poder ver el impacto de ese control de inventarios. Cuando hacemos formularios escalares dentro del sistema de control de inventarios para pymes, podemos ver cuál es el impacto real y genérico a la toma de decisiones. Entonces, ese es el seguimiento oportuno a un sistema de control, desde lo más básico hasta lo más complejo. Ante esta situación, ¿cómo podríamos determinar los parámetros de los inventarios? Por ejemplo, al hablar de parámetros nos referimos de, primero, sectorizar a qué niveles queremos llegar con los inventarios. Tenemos desde los más básicos hasta los más complejos. Si queremos poder medir los pedidos, ¿cierto? Queremos medir el sobreestocamiento de existencias. Queremos medir la rotación de los materiales, ¿verdad? Entonces tenemos que tener bien claro ese periodo, esa frecuencia, y en base a eso nosotros ubicar y dar una buena resultante. Si hablamos con este acercamiento del compromiso que supuestamente asume el encargado del área de operaciones, el encargado de un economato, el encargado de la persona que va a ser, digamos, el jefe de esta área funcional, tiene que haber el buen compromiso y las buenas prácticas para ello. Ya entrando propiamente al área de logística, ¿podría mencionarnos algunos alcances sobre los KPI? Por supuesto.
todo lo que es medible se puede tomar una buena decisión, ¿correcto? Lo que no es medible, nosotros no podemos jugar a ser gurús, no podemos jugar a ser adivinos en esos tiempos. Buscamos asertividad, buscamos cosas que sean demostrables y sustentables. Y efectivamente, KPI, Key Performance Indicator, es la herramienta sustancial que va alineada de acuerdo a las necesidades de la organización. Eso es lo que tiene que quedar claro. Porque si bien es cierto, hay muchos KPIs, pero no todos van a ser usados a esa necesidad. Tiene que ser de acuerdo a lo que se encuentra en la realidad de la organización y comenzar a construir y edificar los procesos constitutivos de ellos. Bien. ¿Y cuáles podrían ser las características que tienen los KPI? Por supuesto, las características de los KPIs. Primero, precisión. Segundo, relación definitivamente con la parte comercial. Si hablamos de empresas de bienes y servicios, si hablamos de empresas de producción, ver ese lote de producción, ver la capacidad instalada, ver cómo fluye el flujo de esa producción, de ese balance en línea, que también cumple un rol importante para ese tipo de organizaciones. Y para lo que nuevamente viene a ser los bienes y servicios, la lógica plasmada en lo que es ventas, en lo que nosotros tenemos el recurso que estamos utilizando en ese momento para el área funcional versus lo que estamos usando actualmente. Usando este tipo de relaciones básicas para poder mapear y seguir los estándares correspondientes. Bien. ¿Y en qué ámbitos se desarrollan los indicadores de desempeño logístico? Perfecto. Los indicadores de desempeño logístico se desarrollan en estos ámbitos. Primero, el planeamiento estratégico. Luego, lo que es la distribución. Luego, lo que es, de repente, a la par el almacenaje, el transporte, ¿sí? Son uno de los pilares más frecuentes en este tipo de distribución. Ahora, cuando nos referimos al planeamiento estratégico, nos referimos a los stocks de productos terminados, ¿ok? Vemos el seguimiento con la rotación. También cuando hablamos lo subsiguiente, que es materias primas, hablamos también de un stock, hablamos de un mapeo, hablamos de una comparación en tiempos para poder lograr de alguna u otra manera esa puntualidad. Nosotros queremos lograr cumplir con las metas trazables. Por eso que es imprescindible hablar y decir que la misión y visión que se formuló previamente en la organización tiene que encajar con esa salida, con ese proceso logístico que va a ser uno de los pilares del mismo también. Bien. ¿Qué incidencias tienen los KPI logísticos en la mejora continua de una empresa? Por supuesto, incidencias. Como todo, las incidencias principales que puede encontrar un KPI es la información. Eso es lo básico, lo principal. Cuando hablamos de construir indicadores, como les digo yo muchas veces a mis alumnos, tenemos que tener la información para poder nosotros plasmar y construir los modelos matemáticos correspondientes que nos van a permitir mapear los mismos. Si nosotros no tenemos y no podemos tener un mayor alcance en información, definitivamente ese va a ser nuestro primer punto de negación. Tenemos que tener todos los lineamientos para poder trabajar. Otra incidencia que encontramos con respecto a lo que es KPIs es la predisposición de dar la información. En pocas palabras, la gente que conforma el staff de trabajo, el compromiso. ¿Qué compromiso tiene definitivamente para cumplir con los lineamientos y lograr esa mejora continua? Lastimosamente, vivimos en una realidad en que encontramos islas, paredes, y eso tenemos que romper. Tenemos que llegar a lograr con la comunicación eficaz, lograr estos mejores resultantes para tomar la información que corresponde al mismo. Ok. Y finalmente, ¿de qué depende el éxito del proceso de mejora continua? Muy bien. Depende de 5 escenarios. Primer escenario depende de la planificación que la organización hace con respecto a los volúmenes de existencias. Los volúmenes de existencias que van a ser distribuidos, que van a tener un costo de almacenamiento, ¿ok? Tenemos que analizar esos costos directos e indirectos que muchas veces no se ven en un flujo de caja. Tenemos que analizar bien esos costos indirectos para una buena toma de decisiones.
Otra parte de la mejora continua es siempre hacer feedback y siempre hacer cortes. Cuando me refiero a cortes, me refiero a estandarizar, verificar de que lo que yo estoy consumiendo o lo que yo estoy procesando o lo que yo estoy distribuyendo o lo que yo estoy almacenando, en teoría y en la práctica, sea congruente con los cortes lineales. Cuando me refiero a cortes lineales, me refiero a un mapeo, un seguimiento oportuno de los mismos. Otra mejora continua dentro de los KPIs es verificar que todo proceso sea manejado con el principio básico que tenemos todos los que entramos en este criterio: 0 inventarios. Cuando hablamos de 0 inventario, nosotros tenemos que proyectar e ir más allá. Cuando me refiero a ir más allá, me refiero a lograr estandarizar los criterios básicos. Nos tenemos que tener un controller, ¿sí? Un controller nuevamente de ver y tener los criterios oportunos para no quedarnos con la sorpresa de que no pudimos avanzar porque no tuvimos la mejor predisposición. Una última mejora, un último escenario, es la forma de cómo llevamos los controles. Tenemos que dejar parte de los manuales y tenemos que dedicarnos un poco a ver, con la ayuda de las herramientas ofimáticas, lograr estos resultados. Allí podemos lograr mucha mejora continua en escenarios de decisiones. Muchas gracias. Ok, se le agradece al ingeniero Juan de Dios Jara por habernos esclarecido un poco más sobre cómo mejorar las empresas a través de una buena gestión de inventarios. Será para una próxima oportunidad. Buenas tardes. Buenas tardes.